Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Hemos llegado a nuestro 70º video y en él vamos a hablar de la renovación de la iniciación cristiana que ha propuesto el Concilio Vaticano II y que fue llevada a cabo en la Iglesia a través de esta reforma. Los padres conciliares se preocuparon mucho por la fragilidad que tenía el proceso de la iniciación cristiana y por eso quieren renovarlo. Ellos sabían que faltaba algo, no es porque no existiera la catequesis antes del concilio o porque los sacramentos se hubieran convertido en algo que no transmitía la gracia eficaz que ellos significan, sino que cada vez era más difícil comprender que la manera en que se estaban celebrando los ritos habían cambiado de ser una cosa que tocaba la experiencia de la persona a ser algo que nadie comprendía, a tal punto que, por ejemplo, en el bautismo de los niños se les trataba a estos como adultos y la función de los padres y padrinos se reducía simplemente a decir la profesión de fe, la renuncia a Satanás y el deseo de recibir el bautismo para que ellos dijeran, fueran la voz de aquel niño que todavía no sabía hablar. Para quitar estas ambigüedades y hacer que el nuevo ritual de verdad expresara lo que la Iglesia quiere hacer cuando bautiza, entonces se ha renovado y se ha dividido en dos el ritual de la iniciación cristiana, uno para los adultos y otro para los niños. Uno para los niños donde se tiene en cuenta cuál es el compromiso que adquieren los padres y padrinos, la responsabilidad que adquieren frente a la Iglesia. Entonces, esto nos lleva a esas dos formas del ritual. Una para los adultos, que vuelven a ser un número importante, sobre todo porque después del concilio empiezan a caer algunos regímenes donde el cristianismo había estado vetado, pero donde la fe empezaba de nuevo a calar y se hacía necesario volver a hacer la iniciación no solamente de los bebés, sino de aquellas personas grandes a través de un proceso de catecumenado, un verdadero camino de conversión que los llevara al encuentro con el Señor. Para ellos las etapas y las celebraciones propias son diversas de aquellas que hacen los niños y el tiempo necesario va a depender más de la madurez en la fe que adquiera cada uno de estos catecúmenos al seguir al Señor que simplemente de la gracia que le quiere transmitir la Iglesia. Por otro lado está el ritual de los niños, donde los padres y los padrinos tienen la tarea fundamental de la educación en la fe, que no es otra cosa que recorrer con su hijo el camino del discipulado, llevándolo de la mano, un camino que ellos también ya debieron haber recorrido, incluso desde pequeños, para poder encontrarse con el Señor y tener esa experiencia de ser sus discípulos. Esta educación en la fe consiste sobre todo en ayudarlo a completar la iniciación cristiana, es decir, que después de recibir el bautismo cuando está pequeño, se acerque al sacramento de la primera comunión en el momento más indicado y termine su iniciación cristiana a través del sacramento de la confirmación, con lo cual quedará completamente unido al Señor y podrá compartir su destino, su gracia y su felicidad. A partir de la renovación del Concilio Vaticano, importa entonces mucho el proceso para llegar a los sacramentos y no solamente la recepción de los sacramentos, sino las condiciones necesarias para que progrese la vida cristiana. Esto es tan así, tan fuerte dentro de la Iglesia, que aún sabiendo que es necesario el bautismo para la salvación de las personas, la Iglesia puede llegar a juzgar la oportunidad o no de darle el bautismo a un niño, de decir, no te lo bautizo ahora porque necesitan ustedes madurar en la fe para poder hacer que este niño de verdad haga el proceso del discipulado. De otra manera, tendríamos lo mismo de siempre, personas que son bautizadas pero que no practican, o mejor aún, cristianos que no son creyentes, que aún no conocen a Cristo y que no pueden vivir como lo necesitan. La Iglesia no solamente algunas veces retrasa el bautismo de los niños, algunas veces le dice a los niños que se preparan para la primera comunión o para la confirmación, que si se sienten obligados por sus padres, no los pueden obligar, hay que darles la libertad de que ellos puedan elegir y así retrasar la recepción de los sacramentos por falta de preparación o exigir esta preparación más profunda se va convirtiendo en la manera de hacer que el camino sea importante
para poder llegar a estas puertas que nos abren a nosotros la gracia de los sacramentos. Todo esto nos indica que cada vez es más necesario purificar, una visión mágica de los sacramentos, donde los sacramentos obran simplemente porque nosotros seguimos el ritual que estaba estipulado, y entonces se empieza a educar al pueblo en la necesidad del encuentro real, de un encuentro personal con Jesucristo, eso de ser discípulos, de recorrer con el camino sin el cual uno no puede llegar a decirse que es cristiano o que ha tenido una verdadera práctica de fe. Para quienes ya recibieron la iniciación, pero aún les falta el encuentro con el Señor, porque no recorrieron el camino, la Iglesia ha impulsado especialmente la presencia de los movimientos eclesiales dentro de las comunidades parroquiales, al igual que amplía la catequesis ya no solamente para los niños que van a recibir los sacramentos, sino para todos, especialmente los adultos, y hace que cada uno vaya haciendo un camino para encontrarse con el Señor. En el próximo video seguiremos hablando de esto. Dios los bendiga y se manejan muy bien.